Natura nace hace más de 50 años siendo una empresa con propósito y dentro de su ADN pensando en la sostenibilidad o sustentabilidad, como nosotros le decimos dentro de la compañía. Y eso sigue súper vigente. Tenemos una visión al año 2030 que tiene 3 pilares súper importantes. Entonces el pilar número 1 habla de proteger la Amazonía y así vamos a luchar contra el cambio climático, que es algo muy importante. Entonces Natura ya viene trabajando con la Amazonía hace más de 20 años y se han logrado proteger un poco más de 2 millones de hectáreas y se están trabajando con 10.000 diferentes familias trabajando en un biocomercio ético y de esta manera regenerando tanto el tejido social como la regeneración del mismo medio ambiente. Ese es el pilar número 1 para la compañía. El pilar número 2 es que nos gusta los derechos humanos, o sea, luchar por los derechos humanos, pero más allá de eso, ser más humanos. Y cuando hablamos de eso, y particularmente aquí en Colombia, lo que trabajamos es en procesos de educación pública, media, aquí con colombianos, pero también trabajamos por la educación de nuestras consultoras de belleza, porque nosotros somos un modelo de consultoría de belleza, es decir, que vendemos nuestros productos de cosméticos y cuidado personal a través de 200.000 consultoras que por la venta de los productos de la marca Natura y también en Colombia la marca Avon tienen una comisión. Entonces también trabajamos por la educación de todas ellas. Y finalmente nos gusta abrazar la circularidad y la regeneración. Y cuando uno dice, uy, ¿de qué están hablando cuando dicen abrazar la circularidad? Estamos hablando de abrazar la circularidad de los empaques. Y tenemos unos proyectos específicos aquí en Colombia también en ese aspecto. Tenemos aproximadamente el 10% del portafolio que también tiene refiles. ¿Eso qué significa? Un empaque que es más generoso con el medio ambiente. Y no solo eso, mira que aquí tengo un ejemplo. Esta es una crema de la marca Ecos que utiliza plástico verde. Es decir, que también hemos extraído, estamos utilizando tecnología vegetal también para nuestros empaques o utilizando empaques y envases que ya fueron, empaques con plástico postconsumo, es decir, que ya fueron utilizados por lo menos una vez antes. Este proyecto tiene que ver con Amazonía Viva y es Amazonía Viva en Colombia, porque Natura en términos generales extrae aproximadamente un poco más de 44 bioactivos de la Amazonía panamazónica, porque estamos presentes extrayendo activos en Brasil, en Colombia, incluso en Ecuador, en Perú. Pero pues si hablamos de Colombia, nosotros ya arrancamos a extraer el copoazú en la Amazonía colombiana y nosotros ya estamos trabajando con 200 familias que nos están extrayendo en este momento 250 kilogramos de copoazú que nosotros ya estamos exportando a Brasil. Bueno, los está exportando a Agrosolidaria porque es la misma comunidad que se organizó para exportar y está siendo utilizado en los productos de Natura, con unos planes muy lindos y muy poderosos porque al mediano plazo estamos pensando en exportar toneladas, 12 toneladas. Entonces para eso los estamos acompañando en su proceso productivo para involucrar incluso mucho más familias y hacer realidad ese sueño. Y cuando yo digo que realidad ese sueño, porque esto de qué se trata, porque uno regenera el medio ambiente pero también regenera el tejido social. Esta es una zona del país muy abandonada, que sabemos que tienen unas situaciones de también dedicarse a algunos tipos de economía que no son tan lícitas. Entonces, en la medida en que tú les das oportunidades a esas familias de que extraigan el activo, pues realmente tienen una fuente de ingresos sostenible y nos ayudan también a regenerar el medio ambiente. Nosotros también ya estamos protegiendo hectáreas aquí en la Amazonía colombiana, que la Amazonía es el pulmón del mundo. Y si te tengo que hablar del copoazú, es una fruta muy linda, muy interesante, en donde todo se puede usar. Entonces la cáscara se utiliza para abono. La pulpa se utiliza ya en muchos productos alimenticios. Entonces te pongo un ejemplo. Hay cerveza de copoazú, que no sé si sepan que hay cerveza de copoazú. Sí, hay chocolate de copoazú. Bueno, tiene usos alimenticios bien interesantes. Jugos. Muchas personas también han tomado el jugo de copoazú. Pero en el caso particular de nosotros, Natura y nuestros productos, lo que estamos usando es la semilla. Entonces de la semilla estamos extrayendo la manteca.
la manteca del copoazú, que tiene unas propiedades increíbles, pero su principal propiedad es que es altamente humectante, entonces con un uso muy interesante en productos cosméticos y de cuidado personal. Un hito de Natura son estos 20 años trabajando con la Amazonía y regenerando esos 2 millones de hectáreas. Yo quiero volverlo a repetir porque la Amazonía es el pulmón del mundo. Y si nosotros tenemos que hablar ya particularmente, también nosotros aquí en Colombia ya estamos regenerando también nuestras propias hectáreas. Pero también hay una inversión muy interesante en ese proyecto detrás. Desde que se arrancó a trabajar en ese proyecto son 40.000 millones de pesos colombianos invertidos en la Amazonía, en toda la Panamazonía como un todo. Entonces eso es un reto bien interesante y algo que es una contribución súper concreta. Educación. En educación se han invertido 8.300 millones de pesos en programas desde el año 2021. Entonces aquí en Colombia se están trabajando con procesos educativos que te dije, directamente relacionados a estudiantes de educación media que ya están siendo favorecidos con ese programa, que son 24.000 estudiantes. Entonces eso yo también te lo nombraría como un hito. Y también de las 200.000 consultoras que tenemos también alrededor de 25.000 consultoras que se benefician con procesos educativos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos cursos de educación financiera, que eso es algo muy útil, unos cursos para administrar de manera general un negocio, digitalización, que en este momento es tan vigente. Entonces ya poder aportar a la educación, mira que si tú sumas entre las consultoras y los estudiantes estaríamos hablando de 50.000 personas aquí en Colombia. Entonces esos son hitos bien interesantes en este avance de este proceso. Yo te hablaba que nosotros tenemos aproximadamente 44 bioactivos en los que nosotros trabajamos. 14 de ellos son súper propietarios de la línea Ecos. La línea Ecos arrancó como una línea altamente vegetalizada al principio y hoy en día ya podemos decir que somos 100% veganos. Pero más allá del producto que realmente cada bioactivo del Amazonas ofrece unas propiedades increíbles. Entonces, por ejemplo, les voy a hablar de castaña, que creo que la que tenemos aquí es castaña, ¿cierto? La castaña también tiene propiedades humectantes y hidratantes increíbles. La manera como se descubrió la castaña y esas propiedades es que las comunidades de la Amazonía brasilera utilizaban la castaña, el fruto, amasaban la castaña y salía una leche que utilizaban como reemplazo nutritivo para sus hijos, y las mujeres de estas comunidades empezaron a dar cuenta que empezaban a tener unas manos increíbles. De ahí se descubrió esa propiedad. Y ahí solamente es para ponerte un ejemplo como de muchos de los otros activos que hay en la biodiversidad, como por ejemplo el burití. Voy a poner ejemplo el burití. El burití es un antioxidante increíble. O maracuyá. Maracuyá, que también está en nuestra línea Ecos, tiene efectos de relajación y es antiestrés impresionante. ¿Y eso cómo se descubrió? Los primeros que realmente descubren esas propiedades son las comunidades que están todo el tiempo en interacción con los activos y las utilizaban de manera natural. Hoy en día ya las están extrayendo y estamos trabajando con ese biocomercio ético tan interesante, en donde, imagínense, 10.000 familias ya teniendo un impacto de tener un ingreso sostenible, y en el caso de Brasil, y esperamos que sea lo mismo en Colombia, uno ya ve efectos en una segunda generación en donde se empezó a trabajar con esos procesos de regeneración tanto ambiental como de tejido humano, en donde ya la segunda generación tiene oportunidades diferentes que la que tuvo la primera generación. Entonces, cuando te hablo de Ecos, te puedo hablar de las virtudes del producto, pero también de lo que hay detrás, que es el proceso de extracción en donde realmente hay un gana-gana, tanto para la compañía, para las comunidades, para la Amazonía. Tenemos un proyecto muy interesante porque necesidad de tener manteca de copoazú, hay un alto volumen de necesidad. Realmente lo que estamos haciendo es acompañarlos a ellos a poder escalar su proceso productivo, y eso no lo está haciendo solo Natura. Natura tiene unos aliados súper interesantes, incluso a nivel gubernamental, como el Instituto Sinchi, que es un experto en la Amazonía colombiana, que nos acompaña también a asesorar a esas familias para poder escalar
mejorar los procesos productivos y entender cómo puede manejar sistemas agroforestales. Entonces, mira que el proyecto es tener 12 toneladas en el corto plazo, porque hay consumo para esas 12 toneladas. Y ojalá también la ambición es no solamente acompañarlos en encontrar cómo escalar la manteca, pero también con otras industrias, que es una invitación que le hago a otros industriales aquí en Colombia del copoazú. Ya vieron cómo los usos que tiene la industria alimentaria, cómo se utiliza la cáscara para el abono, acompañar íntegramente a estas comunidades para que en un momento también tengamos 10.000 familias en la Amazonía colombiana teniendo una fuente de ingresos sostenible y protegiéndolas de cualquier tipo de sistema ilícito y pues protegiendo el pulmón del mundo. El mensaje que les daría es que hay que ser consistentes. Miren que la primera pregunta que me hiciste es que cómo vivía Natura la sostenibilidad. La vi desde el ADN hace 50 años y hay que seguir manteniendo uno para poder seguir con todo el orgullo que ya estás favoreciendo a 10.000 familias en la Amazonía, que empezaste en Colombia con 200, que sueñas con favorecer las mismas 10.000 en la Amazonía colombiana. Hay que ser consistentes con todos los procesos y creer y vivir la sustentabilidad. Entonces, ese sería el consejo que les daría. Esto realmente no son procesos puntuales, son procesos sistemáticos que a veces toman años desarrollar una cadena de producción e involucrar en un porcentaje bastante alto productos que ya circularon, es decir, que ya utilizan o plástico verde o plástico postconsumo. Esos desarrollos no son del día para el otro. Encontrar, por ejemplo, esa ecuación de que también sean rentables y al mismo tiempo sostenibles no se da de un día para el otro. Uno puede, no sé, botar la toalla y decir, no, me quedo por la rentabilidad y no la sostenibilidad, pero si de verdad está en la convicción, se consigue. Vamos a seguir. Mira, en el 2030 ya van a ser 55 bioactivos y con planes también muy concretos aquí en Colombia. También estamos trabajando en otro proyecto con el Instituto Sinchi para encontrar otro activo adicional aquí en Colombia, ojalá un activo propietario de la Amazonía colombiana más cercana a los Andes, porque la Amazonía llega incluso hasta los Andes colombianos. Entonces estamos buscando un bioactivo propietario de la Amazonía colombiana, porque eso también existe. No todos generalmente están en todos los ecosistemas de la Amazonía. Entonces, para responderte, 2030 ya serían 55 bioactivos en general para Natura en todos los países en los que estemos, y también estamos trabajando específicamente aquí en Colombia, ya con el Instituto Sinchi, en la búsqueda de un bioactivo que ojalá sea originario de la Amazonía colombiana. De nuestro pilar siempre va a ser la innovación, pero creo que nuestro principal desafío, y algo que también es convicción, es que este proceso de sustentabilidad no sea de algunos productos, sino que sea general dentro de nuestro portafolio y siempre pensando en un poco más. Entonces, si hablamos de sustentabilidad, al principio nosotros estábamos buscando ser carbono neutro, es decir, medir de manera responsable el impacto que teníamos con el medio ambiente y buscarlo compensar. Hay ambiciones muy claras, por ejemplo, al 2030, que ya es ser net cero. ¿Eso qué significa? Generar lo menos posible. Entonces, ¿para eso qué se necesita? Se necesita innovación, pero también se necesita transversalizar mucho de las creencias sustentables que tenemos en todo el portafolio y todo el proceso. Entonces, ese es el futuro y el desafío que tiene Natura. Nosotros siempre invertimos un porcentaje interesante en innovación, y toda la innovación en la que nosotros invertimos siempre pasa esa pregunta de que si esta innovación es net cero, y esa es la pregunta para la innovación futura. Entonces sí hay un porcentaje importante de inversión. Nosotros vemos esto también como una oportunidad para poder hacer una invitación a sumarse y escalar muchos procesos que nosotros también tenemos, porque proteger la Amazonía colombiana, Natura ya empezó con una iniciativa, pero si la logramos escalar invitando a otras industrias, te puse el ejemplo del copoazú, que no solamente extraigamos la semilla, sino que utilicemos el fruto, vamos a poder hacer esto todavía más sostenible. O te pongo otro ejemplo, trabajamos en la educación. En la educación, cuando te hablaba de los 25.000 estudiantes que tenemos ahora, hasta el año pasado ya empezamos a sumar industrias tan importantes como Sura y Nutresa, porque nosotros entendemos que estos procesos, entre más seamos
más sumamos. Entonces el mensaje es eso. Entre más seamos, más sumamos, y este tipo de postulaciones a nosotros como empresa que realmente tenemos en el ADN la sustentabilidad, la regeneración del medio ambiente y el tejido humano, nos sirven hasta para eso, para hacer esa invitación y escalar.